todo lo que el anime admitió del manga y novela ligera de Goblin Slayer, temporada 2, capítulo 7. Bueno, creo que es más novela porque del manga no creo que no puse nada. Comenzamos el capítulo semanal. En el anterior nos quedamos con Cortabarbas enfrentándose al elefante, mientras los demás elfos no podían hacer nada porque no querían dañar a una criatura ancestral del bosque. Entonces, cuando nuestro prota vio un chaneque sobre la espalda del Mukele, sobre la espada del Mukele Mubembe, de hecho el cortador nunca lo puede pronunciar en todo el capítulo, él dijo, hora de chambear, y preguntó por su super traje. Él junto a ese equipo se dispone a derribar al gremlin para poder detener al branquiosaurio. Vemos cómo la elfa se mueve entre los árboles y dispara una de sus flechas dando justo en el blanco o verde. Por cierto, un buen detalle del movimiento de sus orejas cuando escuchó su flecha impactar. Es chistoso cómo después de caer, el cuello largos aplasta a su jinete. Una vez eliminando al responsable de traer al elefante, el lagarto lo asusta con su rugido y el enano lo aturde con un hechizo para después dejar a Orbok usar unas cuerdas para amarrar las patas del dinosaurio haciéndolo caer. Una vez terminando el combate, la sacerdotisa junto al chamán se acercan para curarlo. En eso, Cortabarbas le pregunta al elfo si en esta zona había más aldeas élficas, pero él niega eso y además el elfo le pregunta al prota acerca de su técnica para derribar criaturas enormes. Él responde que su padre era un cazador. De hecho, aquí es un buen detalle que nos mencionan un poco de cómo era la familia de Cortabarbas, pero está chido. A ver. En la noche, la sister o Ignime o hermanas elfas se reúnen para platicar y la Onesan muestra su preocupación por la relación de su hermana con seres de corta vida, referencia a God Afieren. Pero la elfa solo sonríe y menciona cómo disfruta estar con ellos, además sabe apreciar cada momento para cuando lleguen las despedidas, habrá mucho buenos recuerdos. Entonces la elfa se burla de su primo llamándolo tonto y la hermana reacciona golpeándole la frente por burlarse de su prometido. Sabiendo que no puede detenerla, le pide tener mucho cuidado. Pasando a otro lado, vemos a los panas echándose unas frías con el futuro esposo. El elfo trata de advertirles del peligro acerca de su decisión de aventurarse a lo profundo del bosque para acabar con los goblins. Pero el prota y los demás están decididos en esta misión. Además, sería peligroso dejarlos solos por mucho tiempo. Resignándose, cambia de tema y comienza a hablar acerca de su boda. En eso cuestionan a Orbok acerca de sus pensamientos sobre el tema, pero él solo está concentrado en la cacería de goblins. Además, él se culpa a sí mismo por no permitir a su hermana ser feliz. Al considerarse la causa de retenerla, él piensa que si su hermana se hubiese casado, no estaría en la aldea. De igual manera, no habría estado en el momento del ataque, salvando así su vida. Pero el elfo responde como uno nunca sabe y estar en otro lugar no puede cambiar las cosas, teniendo al final un resultado similar. De hecho, esto me hizo recordar mucho a la película de la máquina del tiempo, del vato que intentó salvar una y otra a su amada, pero pues al final no pudo y se tuvo que culiar a alguien del futuro. Después de decir estas palabras, se desmaya, no aguantando ni media copa. El lagarto menciona de que si se siente responsable, entonces deberá de buscar una manera de enmendarlo y el cortabarbas asiente, ya que esa es su intención. Aquí deja unas dudas acerca de si su manera de enmendarlo es formando una familia, ya que su hermana no pudo, o seguir cazando goblins hasta el final. Bueno, solo el tiempo y el autor decidirá. Tal vez de repente se transforma en una novela romántica y se casa con alguna de las waifus o las cuatro. Pasando a otra escena, la doncella Mil de la Espada descifrando las placas de piedra encontradas por el equipo dinamita en el templo del dios del conocimiento. Una vez terminando de comprender las escrituras, pide a su asistente materiales para escribir una carta para advertir al rey y a los elfos ancianos del peligro por venir, jurándose a sí misma proteger a este mundo mientras su amado salva a las personas. Aquí viene otro tibidatazo. Estos escritos antiguos son una advertencia acerca de la apertura de las puertas del infierno y será tarea del héroe sellarlo de nuevo. Espero y esta vez podamos verlas en acción,
También en el anime, la doncella Mil estaba con una monja, pero en la novela también se encontraba una acólita quien en sus pensamientos recuerda cómo era la arzobispa antes. Ella parecía una niña perdida y asustada de la oscuridad. También sabía cómo se despertaba gritando por las noches, corriendo a rezar al altar, pero desde la aparición del extraño aventurero Goblin Slayer, poco a poco comenzó a dormir bien, además se muestra más alegre y a menudo suspira como si recordara a alguien. ¿Quién será? Por cierto, es esta acólita quien se burla de su jefa pidiendo los materiales para escribir la carta llamándola una carta de amor, ya que anteriormente sí le envió una carta a Cortabarbas, pero era más un informe acerca de la noble fansir de la película Goblin Slayer Goblin Chrome y contarle sobre su situación de que ya se encuentra bien e incluso ya está en servicio de nuevo, que le manda saludos y que cuando se van por un café. Fin del detective Task. Volviendo al anime, a la mañana siguiente, nuestro prota se despide de su amiga de la infancia. Me dio risa ya que se pudo ver a la recepcionista no queriendo salir porque no quiere que la vean sin maquillar, como si nuestro Master Chief le importase, pero la granjera menciona que ella no le importa, pero bueno, después de dirigirse al río, en donde preparan un pequeño barco para navegar, el elfo le pide a nuestro prota cuidar de su cuñada y le entrega un elixir y nuestro prota pide que cuide de los suyos en caso de no volver. De hecho, aquí está preparado, tanto como él y como la granjera ya están preparados para algún día pues no volverse a ver. Poco después vemos como un barco es atacado por los pequeños chaneques con flechas y piedra, pero a pesar de ser golpeados sus objetivos no caen, dejándolos confundidos, pero Cortabarba sale detrás de los duendes y comienza a acariciarlos con su espada hasta dejarlos fríos. Resulta que la barca era una trampa, el verdadero estaba un poco alejado con el resto del team cubriéndose. El lagarto salta a tierra para ayudar a la cacería de patos. Después de derrotar, todos regresan con los demás, continuando su viaje por el río hasta llegar a una zona donde los pequeños bastardos han empalado a sus víctimas. La sacerdotisa no lo soporta más y comienza a devolver su comida. Al ver tan terrible espectáculo de brochetas de aventureros, de hecho hay corto donde te enseño una mini historia de uno de los que terminaron en brocheta. ¿Alguien dijo Bayuan? Después de calmarse, llegan a una especie de fortaleza de la era de los dioses llamándolo como aquel que detiene las aguas. En ese lugar había un pequeñín vigilante quien mandan a dormir con una flecha. Después toman unas llaves, pero al intentar abrir las puertas no encajan y la sacerdotisa decide guardarlas. Ojo a este dato que será importante más adelante. La elfa sonríe y demuestra sus habilidades como ladrona. En los juegos, la clase ladrón se especializa en exploración, detección de trampas y en abrir cerraduras. Por lo general, estas son habilidades, pero dependiendo del juego puede variar. Una vez abierta la puerta, comienzan a explorar el interior, pero se sorprenden al ver las seguras escaleras para llegar al fondo de la fortaleza. Solo miren su carita y el prota, como si nada, le dice "Ico". Una vez llegan al fondo, comprenden la intención de los duendes de envenenar el río. Continuando su camino, llegan hasta una zona donde era usado para aplastar people, para después arrojarlos al río. La sacerdotisa termina conmocionada y traumada por la vista cruel, y junto con los demás rezan por los caídos. Por cierto, en la novela, para llegar a esta zona fue más complicado, ya que tuvieron que enfrentarse a un montón de chaneques y desactivar las trampas. Además, la sacerdotisa pudo escuchar una voz comenzando a seguirlo, pero de pronto dejó de oírlo. Temiendo lo peor, cuando llegaron a esta habitación, vieron varios goblins. El cortabarbas pide prestado los calcetines de sus compañeros. El lagarto le bromea que si también necesita los suyos, él les coloca piedras en el interior para usarlos como si fuera una onda con los que acaba con los gremlins. Poco después ve una especie de mortero gigante, una especie de molino para triturar frutas o hierbas, y la voz que escuchaba la sacerdotisa era de una aventurera siendo aplastada y molida para terminar de sacarle el jugo. ¿Sí? Habían llegado demasiado tarde. De hecho, pudieron ver cómo aún sufría de espasmos, otro bonito recuerdo para la sacerdotisa que jamás olvidará. Volviendo al anime, poco después de terminar el funeral, el equipo se dispone a descansar. La elfa se acerca a Orvok y le comenta
el cómo la sacerdotisa está muy afectado por todo lo que ha pasado y le pide a nuestro prota descansar ya que ella se quedará vigilando. El cortabarbas acepta y se dispone a dormir. Después la elfa se levanta y se acerca a su amiga quien parecía tener pesadillas y la consuela, terminando así el episodio. Bueno banda, este episodio lo sentí muy corto pero increíble con todo lo sucedido. Pero bueno, a esperar el próximo episodio y último del arco de la aldea de los elfos, porque están abarcando 4 capítulos de cada arco, ¿va? Por otro lado, muchas gracias por los 700 subs y cada vez hay más, así que sin nada más que decir, nos vemos. De hecho, estoy aquí revisando, llevamos 744, o sea que nos falta poco para los 800. Hay que llegar a los 1000, banda, necesito comer.